On the midsummer fairground, alive with the sound and the lights of the Wurlitzer merry-go-round. The midway was crowded, and I was the man who coughed up a quid in the dark caravan. Clive James fue una estrella de televisión, pero antes fue crítico de televisión y antes alumno de Cambridge, donde jamás llegó a doctorarse y contaba este hecho como una hazaña. Su vocación era en realidad la literatura. No analizarla en un aula de Cambridge, sino producirla. Escribía y leía como pocos en su Australia natal y llegó con ese espíritu a Reino Unido en los 60, donde esquivó por voluntad propia el destino académico y probó en el mundo de las letras, escribiendo en revistas sobre teatro, novelas e incluso escribiendo las letras del músico Pete Atkin, letras de canciones como la que estamos escuchando de fondo. Poco a poco se hizo más popular por sus críticas divertidas y afiladas también sobre la televisión. Y desmintiendo la presunción de inutilidad de los críticos en las disciplinas que critican, se convirtió él mismo en una estrella de la televisión en las décadas de los 80 y los 90. Al llegar al año 2000, cerca de los 70 años, se retiró a la paz de su biblioteca. Poco después se vería afectado por una enfermedad incurable que tardó en matarle mucho más de lo que pronosticaban los médicos. En ese momento lo conoció nuestro buen amigo Luis Castellví, que ya ha venido varias veces a este viejo café y que terminó convirtiéndose en el traductor de la poesía de James. En este viejo café nos cuenta cómo. Gracias a Castellví tenemos los últimos poemas de Clive James publicados en español bajo el título Fin de fiesta, de la editorial Pretextos. De nuevo, como alguien que lo ha leído y disfrutado, recomiendo comprarlo, porque si es cierta esa frase de Dostoyevsky tan manoseada por instagramers descerebradas de que la belleza salvará el mundo, dudo mucho que la belleza se encuentre lejos de la poesía. A mí lo que más me fascina es que James pudiera ser al tiempo una celebridad televisiva y un formidable lector, y también formidable escritor. Cuántas convenciones entre los académicos, en la comunidad científica, pero también entre los miembros de la cultura pop, los personajes de las televisiones o los reyes de las redes sociales. Prejuicios en nuestra cabeza que separan dos mundos, el snob y el popular, como si jamás llegaran a tocarse. Clive James desnuda su alma, nos habla de la vejez y la muerte, como todo buen poeta, pero también del fracaso amoroso, de la infidelidad, con una hondura inigualable. En 2004, James salió de su retiro para dar un buen discurso en el Festival High en Gales, donde hablaba de una frase mágica de Dostoyevsky que le llegó a través de Salinger. No recuerda la mayor parte de la obra de ninguno de estos dos escritores, pero sí recuerda esa frase mágica. El infierno es la incapacidad de amar. Y así resume con su gracia y con su sagacidad la obra de un ruso al que aquí le hemos dedicado un programa entero, lo sabe bien Joan Eichardt. Pero no pasa nada, tiene razón, porque Clive James dice que los escritores jamás serán recordados por cada página de su obra. Sin embargo, sí lo serán por frases mágicas. Y que todo escritor debe buscar esas frases mágicas para ser o tener la suerte de ser recordados. Y lo cierto es que, tras leer Fin de fiesta, a mí se me quedan unas cuantas grabadas a fuego, como cuando el poeta se acusa de ser infiel y dice que mintió para intentar ser leal a todas. Como cuando el poeta visita la tumba de su padre, muerto trágicamente antes de conocerle, y dice que su vida afortunada es una maldición que le impele a vivir por lo que su padre nunca vivió. O cuando dice que recuerda de niño escalar la hiedra de un muro hasta tocar las nubes, y después explica con sorna que tal vez vuelva a dar un espectáculo similar para llegar otra vez al cielo. Cafeteros, no dejen pasar la oportunidad de leer, no es un gusto, no es ocio. Es algo deseable en esta existencia tan a gusto, tan ociosa y a la vez tan insípida. Tanto placer banal para no llegar a ningún sitio es la maldición de nuestra era, y el pecado no está en el placer, sino en la falta de destino. Leyendo, tal vez, encuentren rumbos alternativos, quién sabe. La publicidad es un coñazo, sobre todo cuando es engañosa. Cafeteros, solo seré la mitad de pesado porque no pretendo engañar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Ninguno de los integrantes de este viejo café va a hacerse rico con el proyecto. Nos dedicamos a él porque nos apasiona, porque aprendemos y porque lo pasamos en grande.
Estos últimos meses, con las ayudas de algunos oyentes, hemos conseguido mejorar los micros y que las cuentas de Zoom y otros gastos no recaigan sobre nuestros bolsillos. Lo dicho, si quieren ayudar para que este viejo café sea mejor, aporten a través de Patreon, iVoox o cualquier otro medio que tienen en los links de nuestros podcasts. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y con Luis Castellví otra vez. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. Todo bien. Oye, qué bien que repitamos, ¿eh? Un año después, yo creo que más o menos. Sí, un año. Y oye, a mí me hace especial ilusión grabar sobre este tema en concreto, que se lo ha preparado Jaime, así que mejor introdúcelo tú. Sí, no. Yo voy a tope. Es verdad que ya repites, Luis, has venido ya 2 veces y en 2 grandes ocasiones, pero hace ya unos meses, no recuerdo cuándo fue la presentación, Luis, ahora no sé si 2 meses. Sí, fue en primavera. Que me avisaste y sí. pensé, yo de entrada, lo siento, pero es que no tenía ni idea de quién era Clive James y pensé, oye, pues voy a la presentación a ver qué tal. Y ni siquiera miré en Wikipedia, ni siquiera busqué, ni siquiera investigué absolutamente nada. O sea, yo fui a la presentación a ver qué pasa, ¿no? Y allí en Barcelona. Y entonces recuerdo que bueno, me quedé muy impresionado ya solo con el hecho de que contaseis la historia, quién era él, y luego ya las intervenciones de algunos que asistieron allí, que había australianos que eran muy, muy fans y hicieron preguntas muy interesantes, contaron también anécdotas muy interesantes. Y el cónsul de Australia también. Exacto. El tío ahí leyendo la poesía, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Bien, yo sí que, vamos a empezar por eso, o sea, la historia de Clive James, ¿no? Que es, para que nos entendamos, una celebridad, una celebrity de la tele, pero con un pasado, no diríamos académico, pero sí que, bueno, un pasado y un presente, ¿no? Una afición muy profunda por la literatura y bueno, que había sido incluso crítico, ¿no? Cuéntanos un poco quién es este Clive James. Sí, gracias Jaime y Luis de nuevo por la invitación y por la oportunidad de hablar de Clive. Clive James nace en Sydney en 1939. Él es un hombre que, bueno, en el año 62, como muchos australianos, pues decide dejar su país y emigrar al Reino Unido en busca de fortuna y con el objetivo también de desarrollar una carrera literaria, ¿no? Porque la televisión fue un desvío, es decir, su vocación siempre fue literaria. Y él ya escribe estudia en Cambridge en los años 60 y ya está muy activo escribiendo en varias revistas literarias, ya publica poemas. Y entonces es verdad que en los años 80, 90 era un hombre con una capacidad de improvisación enorme y muy divertido. Entonces la televisión lo atrajo y tuvo una carrera fulgurante en televisión, pero su familia siempre vio aquello como un malentendido, una equivocada. Él era un poeta, ¿no? Y aún así, claro, la televisión es atractiva, ¿no? Y le permitió viajar mucho, éxito, fama, dinero. Pero después, en el año 2000, ya se retira de la televisión y dedica los últimos 20 años de su vida por entero a la literatura, que fue su primera vocación, ¿no? Y prácticamente cultivó todos los géneros, sobre todo las memorias, de su obra en prosa yo destacaría sus memorias, que vendieron más de 1 millón de ejemplares. Es una, digamos, esa recreación que hace de su infancia en Australia en la posguerra, pues conectó muy bien con lectores de su generación. Pero también escribió ensayo, mucha poesía, por supuesto, alguna novela. Así que era un hombre de letras muy, muy completo, ¿no? Y bueno, en España no es, o hasta ahora no era tan conocido porque no se le había traducido, pero yo tuve la suerte de vivir 1 año con su familia en Cambridge y pues a partir de esta oportunidad de conocerle, comencé a leer sus libros, me interesé por él y vi que ahí había material para hacer un buen libro en España, ¿no? Y no me enrollo más, o sea, no quiero que mis respuestas sean muy extensas, pero he dejado aquí... Háblanos justo de este encuentro. O sea, es decir, ¿qué te conecta tú? Porque, o sea, cuando tú hemos hablado de este hombre, tú has hablado directamente de que él es un poeta, que es lo que a mí me llama más la atención, siendo, o sea, teniendo su vertiente famosa, que es la otra. Pero tú estás convencido de que es un poeta. Háblanos de cómo lo conociste y cómo has llegado al convencimiento de que realmente lo suyo es la poesía.
Sí, fue como amigo y mentor de una novelista británica que se llama Deborah Mailer, que fue mi primera casera en Cambridge. Yo viví con dos familias británicas, las dos de escritores, curiosamente, y Deborah publicó una novela de mucho éxito que se llamaba The Bookstore, la librería, sobre una librería en Manhattan, y Clive la leyó y le gustó y así contactó con ella. Y claro, yo siendo el inquilino de Débora me dijo, oye, tienes que conocer a Clive, ¿no? Que no, a ti también te gustan las letras, estás haciendo una tesis en poesía, no puede ser que estés viviendo aquí y que no conozcas a Clive todavía. Entonces ella me llevó a casa de Clive para que yo le diera un concierto de guitarra, porque Clive era un hombre muy aficionado al tango. Y en sus viajes a Argentina pues se marcaba unos buenos bailoteos de tango ahí. Lo dice, ¿no? En uno de sus poemas. Sí, es lo verdad. dice. Sí, en uno de sus poemas habla de su afición al tango, pero él ya estaba mayor, o sea, en 2009 su salud se colapsa, tenía varias enfermedades, a cual más grave, y los últimos 10 años de vida los pasó en condiciones muy, muy precarias, ¿no? Prácticamente sin poder salir de su casa, solo salía para ir al hospital. Y en esas circunstancias es cuando yo lo conozco y le di un concierto de guitarra con algunas obras de tango que a él le gustaron. Y después estuvimos un ratito hablando de libros, ¿no? A ver, es una casa de escritor, o sea, es bastante espectacular la biblioteca que tiene en su casa, porque son miles y miles de libros. Y no es una biblioteca de académico que solo lea de un tema, ¿no? Es una biblioteca de alguien pues hay una estantería Portugal, otra Rusia, otra Japón, otra China, otra España, otra, y así Brasil, y le interesaba todo, ¿no? Y si, por ejemplo, su libro de Cultural Amnesia, Amnesia Cultural, que son 100 ensayos sobre Kafka, Sor Juana, a cuál más variopinto, ¿no? Realmente al hombre le interesaba, tenía una mente muy abierta y odiaba la especialización, ¿no? Él intentaba leer, digamos, con la mayor amplitud posible. Y así fue como lo conocí, y después me ofrecieron, yo le enseñaba español a su mujer me contrató como profesor particular de español, y después, bueno, yo buscaba alojamiento y me ofrecieron una habitación en su casa, y así fue como acabé siendo su inquilino, ¿no? Y la poesía, bueno, él escribió un poema, tiene un poema muy célebre, que es el arce japonés, que está incluido en Fin de Fiesta, en esta antología que hemos publicado en España con pretextos. Y ese fue el primer poema de Clive que leí, que es un poema muy... en fin, que se hizo viral en el mundo anglosajón y que muchísima gente conoce, ¿no? Es un poema muy, muy hermoso, y cualquiera que lea ese poema pues ya ve que tiene delante un poeta sólido, ¿no? Había todavía gente que no se lo tomaba muy en serio por esto de haber salido en la tele, ¿no? Y ser famoso. Yo creo que le perjudicó literariamente, ¿no? Porque había gente... Sí, Jaime. No, es que antes de saltar al tema de la poesía, a mí lo que se me ocurría pensando estos días es si un personaje como el de Clive podría surgir en España, porque si piensas en sus equivalentes en la televisión española, dices, a ver, es que un Joaquín Soler Serrano, pues, no sé, parecía que lo había leído todo y que no se dedicaba a nada más que a la cultura elevada, ¿no? O yo qué sé, pero que sería más equivalente a un Carlos Sobera o a un Pepe Navarro. No, es que no entiendo cuál sería el equivalente, porque le pasé a Luis la famosa entrevista que comentaste en la presentación de las Spice Girls, y claro, ves al hombre perfectamente vestido con su traje, pero gastándose bromitas, haciéndose bromitas con las Spice Girls como si fuera uno más. Y luego lees su poesía o luego hablando contigo ves todo el bagaje cultural que tiene y dices, esa versatilidad es posible en España, surge o aparece, porque a mí ahora me dicen que Pablo Motos tiene en su casa una librería extraordinaria y no la acabo de creer, ¿no? Pero sí que es verdad que Clive tenía el pasado en Cambridge, ¿no? Y ya digamos lo que tú decías, ¿no? Que para él la televisión quizá era un paréntesis, pero al final acabó siendo su vida, ¿no? La pregunta es, ¿existiría un fenómeno parecido en España o ha existido un fenómeno parecido en España o crees que es imposible? No, o sea, yo creo que hay que matizar un par de cosas. No es un famosillo de la tele que aproveche su fama para escribir libros, que sería por Risto Mejide, ¿no? Que lleva 6 o 7 libros, ¿no? Y, en fin. Un saludo a Risto. Sí. No es eso. Es un intelectual
con una, digamos, una cultura muy, muy, muy sólida. Estamos hablando de un hombre que tradujo la Divina Comedia, por ejemplo, ¿no? que son palabras mayores. Un intelectual que durante un tiempo de su vida se dedica a la televisión, pero que después vuelve a las letras, que era lo suyo, ¿no? Eso sí que lo quiero destacar. O sea, no es que sea un famosillo de la tele que escribe poemas, ¿no? Es al revés, es un intelectual, un poeta, un humanista que durante un tiempo se dedica a la tele. Bueno, en España hay escritores de mucha talla que sí que tienen una cierta, digamos, prominencia como intelectuales públicos. Quizá no tienen un programa de televisión, pero podrían tenerlo, ¿no? Estoy pensando en gente como Muñoz Molina o Andrés Trapiello o Javier Cercas o Javier Marías o Luis García Montero. Son escritores que todo el mundo respeta y que también tienen una visibilidad. O Sánchez Dragó, por ejemplo, incluso. Bueno, mira, claro, sí. No, porque pensaba, yo no me imagino a Javier Cercas entrevistando a Rosalía o a un cantante de trap o a un... Pero bueno, quizá Sánchez Dragó sí que me lo imagino, ¿no? Quizás ese sí, a mí me gusta de Clive que él no despreciaba o sea, evidentemente él manejaba todos los registros, ¿no? Desde la cultura más elevada, más sofisticada a la más popular y no le hacía ascos a nada y yo creo que eso está muy bien, porque conectaba muy bien con la gente y sabía poner la alta cultura al alcance de la gente, ¿no? Muchas veces sirvió de puente y eso creo que también es destacable y es importante. Es que yo creo que tiene más mérito todavía el hecho de que sea un académico que se dedica a la tele que no lo contrario o que simplemente se hubiese quedado en su atalaya de académico, ¿no? Porque parece ser, ¿no? Cuando uno ve la cultura de masas o la cultura palomitera y luego la cultura elevada o de las élites, ve una separación, una brecha que parece insalvable y, hombre, estaría bien que más intelectuales que quizás están ahora mismo muriéndose de asco en la academia se lanzaran y se zambulleran al mundo de la tele o al mundo aunque Jaime, permíteme hacer un matiz que Clive hubiera querido hacer él también. Él no era un académico. Clive no acabó la tesis en Cambridge y estaba encantado de no haberla acabado. O sea, él nunca hizo carrera académica y de hecho es famoso, entre otras cosas, por haber introducido una manera muy irreverente de escribir sobre la literatura, ¿no? Porque él confiaba en su criterio para juzgar la valía de las obras y no necesitaba citar académicos o leer bibliografía. Él escribía lo que pensaba sobre Sor Juana, sobre Vargas Llosa, sobre los grandes poetas ingleses que le precedieron y confiaba en su criterio, ¿no? Y no citaba, decía, a mí me lo dijo una vez, la vida es demasiado corta para leer académicos, yo no leo académicos, yo solo leo a escritores, a poetas, ¿no? A Vargas Llosa, a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, por citar a tres nombres. ¿Y tú, Luis, como académico de literatura, cómo te lo tomas? A mí me hacía mucha gracia, la verdad, se me caía la baba. Es que a todos nos hacía mucha gracia Clive, era muy, muy divertido. Él aún así respetaba su mujer, Prue James, es una gran académica, una de las grandes especialistas en Dante que hay en el Reino Unido. Y él respetaba muchísimo, evidentemente, a su mujer y el trabajo que hacía, ¿no? Pero claro, el trabajo de un académico es diferente, ¿no? Él era un creador, yo le veo más como un artista. Y me gusta esa manera un poco irreverente que tenía, irreverente pero respetuosa, ¿eh? No faltaba nunca al respeto a nadie, pero sí que sé que si un gran clásico le parecía una porquería, pues lo decía, sin no tenía ningún problema, ¿no? O escribía de cosas que a lo mejor los académicos no se atreverían. Por ejemplo, tiene un libro muy popular sobre las grandes series de televisión que hemos visto todos, ¿no? De Los Soprano, de Wire, Hermanos de Sangre, pues escribía ensayos sobre series de televisión. Él fue crítico de televisión mucho tiempo, ¿no? Y también revolucionó el género de la crítica televisiva. Bueno, en el Reino Unido hay mucha afición a las reseñas, son casi un género literario en sí mismo, ¿no? Hay revistas literarias de reseñas larguísimas, de 5 o 10 páginas, que son obras de arte, ¿no? Y Clive hacía reseñas de programas de televisión que a veces era mejor la reseña que el programa, ¿no? Y eso también tiene mérito. Sí, bueno, vamos a ir antes de, bueno, el poema con el que abre el Fin de Fiesta, el ejemplar que traduces del que hablabas antes, Mi padre ante mí,
está, digamos, está por ahí la anécdota de su padre, ¿no? Podías contarla, porque yo creo que eso le marca, ¿no? Marca su existencia. Sí, desde luego. El padre de Clive se alistó como voluntario en el ejército australiano en la Segunda Guerra Mundial para luchar contra el Japón. Clive había nacido en el 39, el padre fue capturado en la batalla de Singapur en el año 42 y fue transportado al Japón, donde permaneció 3 años como prisionero de guerra. Y sobrevivió a la guerra, pero por desgracia el avión que lo llevaba de camino a casa se estrelló cerca de las Filipinas, ¿no? por un tifón. Entonces él conoció a su padre siendo un bebé, pero no guardaba recuerdos de su padre. Y la madre, a quien también rinde homenaje en el libro, la madre lo crió sola, ¿no? Era una viuda de guerra. Y eso, claro, evidentemente lo marcó profundamente, ¿no? Y el poema es un poema muy... De hecho, es el último poema que traduje. Yo había traducido 40 poemas de Clive y pensé que el libro ya estaba listo. Y entonces falleció el poeta y en una de las reseñas, porque en uno de los obituarios, porque se publicaron muchísimos obituarios a la muerte de Clive, vi que se mencionaba este poema y lo leí y me pareció tan hermoso, ¿no? Porque eso es un poema sobrecogedor en el que él describe su visita al cementerio de guerra de Hong Kong, donde está enterrado su padre, ¿no? Y ahí se hace como la promesa de que, bueno, su padre no tuvo una vida larga, pero él decide que él vivirá y vivirá doblemente, ¿eh? Por él y también la vida que su padre no pudo vivir. Es como un manifiesto vital. Me parece un poema la verdad, me parece un poema impresionante y ya muy maduro, y por eso pensé que era adecuado para abrir la antología, ¿no? Porque permite entender una de las claves de su vida, que desde luego fue esa orfandad que menciona en otros textos también. ¿Podemos leerlo, si te parece? Sí, claro que sí. Yo espero que, en fin, que no sea aburrido para los oyentes. No. Sí. Con Ricardo Calleja íbamos leyendo, a mí me parecía súper interesante y nadie se ha quejado. Es verdad que el oyente de podcast pues interacciona un porcentaje pequeño. Vale, No, pues pero lo leo. interactúa, hubo bastantes buenas... Sí, la gente por lo reacciones. general reaccionó bien y yo creo, a mí me gusta, o sea que vamos allá. La poesía Vale, está de moda. Pues lo leeré en español, si os parece. Y antes de leerlo, quería también decir que el primer volumen de sus memorias, Unreliable Memoirs, Memorias Nada Fiables, es un libro de 1980, allí recrea toda esa infancia como huérfano de guerra, a solas con su madre, y que es un libro, como os dije, muy popular, porque claro, hubo muchos otros huérfanos de esa generación que se sintieron aludidos, ¿no? por ese libro. Pero este poema describe como digo, la visita del poeta al cementerio en Hong Kong. Pues lo leeré en mi traducción. Mi padre ante mí, cementerio de guerra de Sai Wan, Hong Kong. No hay sombra, es mediodía, me arrodillo, de nuevo ante tu número y tu nombre. Hace el calor de siempre y las mismas abejas zumban inquietas como en mi última visita. Desde el 45 aquí reposas. Con la mitad de años de los que tengo ahora, te expulsaron del mundo de los vivos. Te arrancaron del tiempo, ojalá vieras cómo, desde que vine por primera vez. Sigue igual la ladera, nada ha ocurrido aquí. Sacian la sed del césped, inclinado, y lo cortan. Coronas funerarias se secan, reaparecen. Dejemos los detalles, a cada lado altas, olas de apartamentos en bloques se aproximan, si bien aquí no rompen, pues lo impiden las leyes que amparan el verdor del camposanto, en el que descansáis tú y tantos otros. El tiempo se detiene, el futuro no avanza, por eso y nada más, demos gracias a Dios. Ya no me puedes ver, tampoco puedes oír mi voz, aunque prorrumpa en llanto, como en la despedida antes de que zarparas. Mi madre, tu mujer, también ha muerto. Hace bien poco, apenas puedo añadir gran cosa. Los larguísimos años de su duelo de viuda por fin han concluido y ahora viste las togas del olvido igual que tú. Cuando los sueños cesan, tampoco hay pesadillas. Lo sé, te enfadarías si dijera que también busco paz, mas no es cierto del todo. Amainará la angustia cuando te dé por muerto.
una vez más, de nuevo al levantarme. Miro el cielo en lo alto, abajo el mar. Espero seguir viéndolos mientras siga con vida, igual que contemplaste mi retrato, el día en que volaste hacia tu muerte. Vuelvo a la entrada, enfrente, la colina, tu lápida otra vez, oculta entre las otras. No hay tiempo que perder, no hay horas muertas. Vivo por ti, maldigo mi fortuna. Es que una de las cosas que a mí más me sobrecogió cuando leí el poema es precisamente, ¿no? Es las estrofas previas al final, él, digamos, reconoce que va a aprovechar el tiempo, o también habla del dolor de la ausencia del padre, y luego es muy interesante como dice que, bueno, cuando me vaya, pues volveré a darte por muerto, como si fuera un trabajo que tiene que volver a hacer cada vez que va al cementerio. Y siendo honesto también, diciendo de alguna manera que no va a estar todo el día pensando en su padre, ¿no? Pero que el momento en el que está allí, eso le duele, ¿no? Pero el final, ¿no? La última frase, el último verso, es tremendo, ¿no? Vivo por ti, maldigo mi fortuna. O sea, un punto en el que se lamenta de tener él esa bendición, esa fortuna, y se duele de la mala fortuna que tuvo el padre, la malísima fortuna, ¿no? Sí. Así es, así es. Yo hago los análisis menos profundos, pero a mí me gusta mucho la imagen de los edificios que rompen en el cementerio. Me parece una imagen súper chula. Y muy verídica, porque si conocéis Hong Kong, pues hay esos rascacielos tremendos, ¿no? Que parece que se asomen. Yo no he estado en el cementerio, pero sí en Hong Kong y puedo recordar edificios de esa naturaleza. Y luego la referencia a la madre, por supuesto, que acaba de morir. La madre vivió como 90 y tantos años y como no volvió a casarse y, en fin, siempre llevó con mucha tristeza esa falta, esa ausencia, ¿no? Y también me parece muy, muy bonito la referencia a la madre. Mi madre, tu mujer, le dice, ¿no? Que nunca pensamos en nuestra madre como la esposa de nuestro padre, ¿no? Pero se cambia la perspectiva por un momento y eso creo que también está muy bien. En fin, que es un poema precioso y me alegro de que lo hayáis escogido porque no lo había leído aún. No, pues sí, o sea, a mí la verdad es que o sea, ya lo dije en el podcast de Ricardo Calleja, pero estoy aprendiendo un poco a leer poesía porque evidentemente no tengo el gusto educado, entonces me pierdo muchas cosas. Es decir, a mí no me ha sobrecogido la última frase. Pero Luis hace el recorrido inverso a Clive. O sea, él va de la tele a la poesía. Claro. Lo que sí, yo creo que Clive es un buen poeta para iniciarse, porque él, mira, yo en cada entrevista que hago hablo de alguna influencia, de algún poeta importante que influyó a Clive, y me gustaría aquí decir una cosa, si me permitís. Quisiera hablar de Yeats, ¿no? Se escribe Yeats, el gran poeta irlandés, que en su etapa madura llegó a la conclusión de que a veces no hace falta grandes virguerías o fuegos artificiales para escribir un buen poema, ¿no? Sino que un lenguaje simple, directo, a veces incluso un poco prosaico, puede ser igual de profundo. Yo creo que Clive tiene un tono elevado, pero al mismo tiempo a veces es casi conversacional o coloquial, ¿no? No hay que buscar el diccionario, no hay, digamos, metáforas complejísimas. Creo que son situaciones bastante cotidianas o, en fin, de temas de familia o de culpa o de pareja o de amor o desamor, con los que todos podemos relacionarnos y entender, ¿no? No es una poesía hermética o al estilo de otros autores. Así que yo creo que es un buen autor para iniciarse en el género. Pero no echas en falta a veces la musicalidad. Bueno, yo creo que yo diría que Clive es un poeta muy musical. Vale. ¿no? Es que es verdad que la traducción es difícil que mantenga. Sí, la mantiene. Sí, ¿la mantiene también? Bueno, a ver, claro, se pierde. Es decir, yo no sé si te ha sonado, yo espero que no te haya sonado a prosa cuando yo lo leía, pero esto tiene una métrica. Aquí no hay un verso que no sea, en este caso, un endecasílabo, 11 sílabas, o alejandrino, 14. Lo que no hay es rima, porque claro, no es imposible, pues es muy complicado mantenerlo todo, sentido, ritmo y rima. Pero si lo lees en inglés, por ejemplo, si vamos a la última estrofa y la leo en inglés, rima también y suena muy musical, ¿no? Leeré solamente la última estrofa en inglés. Back at the gate, I turned to face the hill.
your headstone lost again among the rest. I have no time to waste, much less to kill. My life is yours, my curse to be so blessed. Yo creo que es muy musical. Él le daba desde luego importancia, y de hecho fue escritor también de cantautor, de Pete Atkin. Hay varios discos de música cuyos textos los escribió Clive, ¿no? O sea, él tenía muy en cuenta el tema de la musicalidad de la poesía, que en fin los traductores pues con mayor o menor fortuna intentemos mantener, aunque evidentemente no siempre. Sí, háblanos del esfuerzo que has hecho, porque no es nada fácil traducirlo, sobre todo, al final entiendo que te centras en el significado, ¿no? Pero aún así entiendo que es una empresa muy complicada, ¿no? La traducción de poemas. Sí, pero yo me centro en el significado, pero también quería que se aguantaran como poemas, ¿eh? Es decir, que alguien no pueda leer solo en español, alguien que no sepa inglés, y que aquello también tenga una cierta musicalidad y belleza, ¿no? Yo desde luego no voy a ser yo quien juzgue mi propio trabajo, pero sí que te diré que cada texto está muy estudiado. O sea, yo me reunía con la viuda y lo leía en inglés verso a verso y me aseguraba que lo entendía todo. Hacía una primera traducción que era literal, más centrada en el significado, pero luego esa primera traducción la trabajaba para acabar produciendo un texto que en español también tuviera una rítmica, un ritmo, una métrica y una cierta musicalidad. Y luego cada traducción me la leían 2 o 3 compañeros de profesión o amigos que me daban consejos y lo dejaba reposar, ¿no? Fue un proceso que me llevó 2 años en total, y es un acto de amistad también para mí, ¿no? Porque claro, yo Clive lo quería mucho y quiero mucho a su familia y respeto su trabajo, y me hacía mucha ilusión, sobre todo sabiendo que él estaba tan enfermo, pues poder hacerle tener este pequeño gesto hacia él y a su familia, ¿no? Que es una buena edición de su poesía en español. Él no llegó a verlo, pero estaba muy ilusionado con la idea. A mí me ha pasado una cosa leyendo el libro, por casualidad o por azar, yo que sé, estaba leyendo el poema El centro de atención. Sí. Y cuando lo he terminado, pues típica cosa que me pasa con los libros a veces, que investigo el final. Y he pensado, voy a ver qué tal los poemas del final. Y por el nombre me llama la atención el de El reloj floral. Sí, es muy interesante este poema. Y entonces, sí. Bueno, es que, digamos, venía de la lectura de El centro de atención, en el que, bueno, Clive James, digamos que hace una reflexión un poco, si me lo permites, Luis, pesimista, ¿no? Un poco dolorosa del, digamos, toda la atención que acapara, supongo que es él durante la enfermedad, ¿no? O cuando ya está sufriendo el cáncer. O si no, no, pero bueno, hay frases demoledoras, ¿no? Como ya no hay pasión, tampoco habrá dolor. Y esta noche dice, tu público ha quedado satisfecho, fuiste el fantasma amado en la velada, aunque nadie recuerda qué dijiste, ¿no? A mí me ha dejado un poco hecho polvo, y es verdad que en varios poemas habla mucho de la nada que le envuelve. Yo no sé si es, digamos, más nihilista o si acaso estoico o epicúreo, ¿no? Que mira, es que la muerte al fin y al cabo me va a alcanzar y cuando la muerte esté yo no estaré, ¿no? Hay muchas reflexiones parecidas. Pero es que luego leyendo el de El reloj floral, me ha gustado muchísimo justo el cambio, ¿no? Porque donde pensaba que había quizá pesimismo o simplemente una aceptación de la nada, termina hablando quizá de una manera un poco irónica y sin mucha profundidad, pero termina hablando del cielo, ¿no? Y no sé si podríamos leerlo, el del reloj floral. Si de verdad quieres, si quieres, lo podemos hacer. Lo único que es un poema largo y complejo. Realmente es el más complejo de todo el libro. Entonces, pero si tú quieres, yo lo leo encantado, ¿eh? Y podemos detenernos y analizarlo. Pero yo creo que es el poema más difícil de todo el libro, también de los más bonitos. Si a ti te ha gustado, pues yo encantado. A mí me ha gustado mucho. Y es verdad que ese juego de las flores, que aquí las trata como si fueran relojes del tiempo. Sí. Sí. Bueno, lo hemos visto en el poema anterior con las coronas que reaparecen, las coronas de flores que reaparecen en las tumbas, el primer poema. Hay en algún otro poema, ¿no? Que el jardín utiliza el jardín para hablar del tiempo, ¿no? Y de las... Esto es muy bonito. Bueno, pues sí. Bien. Sí, a ver, un par de acotaciones previas antes. El del centro de atención,
que has comentado hace un momento. Bueno, yo creo que ese es un poema en el que habla del contraste. O sea, Clive estaba acostumbrado a ser el alma, ¿cómo se dice? El alma de la fiesta o cualquier evento, reunión social. Es que era un hombre muy gracioso. Piensa que a veces le contrataban como para entretener, o sea, reuniones como de empresa o tal, aparecía ahí Clive James y daba ahí un monólogo de 1 hora totalmente improvisado y la gente se desternillaba, ¿no? Y le pagaban por eso, ¿no? Entonces él estaba muy acostumbrado a ser el alma de la fiesta, el centro de atención. En inglés la expresión to hold court significa cuando hay una reunión y hay uno que es el que lleva la voz cantante y todos le escuchan. Eso significa to hold court, ¿no? Y ese era Clive. Y claro, con la enfermedad y con la vejez y los achaques, pues ya no es capaz de mantener ese ritmo y de que ya no sigue las conversaciones porque está un poco sordo, no oye bien, no se entera bien, está un poco aislándose del mundo, ¿no? Que la vejez también es eso, un poco, ¿no? Y este es un libro también de reflexión sobre la vejez y lo quiero destacar, ¿no? Y sobre lo que decías, Clive era ateo, esto sí que lo quiero destacar y toda la vida él y su mujer, de hecho. Pero aún así no quita que haya ciertos poemas en los que a lo mejor da la sensación de que puede haber una cierta esperanza. Quizá, es que cuando lleguemos lo comentamos sí, porque podría ser una broma y ya está, ¿no? Pero dentro de la broma dices, bueno, pero tiene gracia y quizá, no sé. Sí. Vamos allá, si quieres. Entonces, sí, perdona, ¿puedo decir una cosa más Sí. antes de...? Porque es que el reloj floral merece... Yo espero, de verdad, yo no sé, los oyentes a lo mejor me cortan, pero yo intentaré que se entienda y que sea entretenido. Pero esto es un poema que a mí me parece muy importante, porque además es un poema que Clive escribió casi como en secreto, y el mismo otoño de su muerte, de repente lo sacó ahí de un cajón y dijo, mira, llevo 4 años trabajando en este poema. Y claro, todo el mundo se quedó muy sorprendido. Y es un poema en el que rememora episodios importantes de su vida usando como hilo conductor las flores, ¿no? Como tú decías, Jaime. Me parece por eso que es un poema muy bonito, ¿no? Pero hay referencias a su infancia australiana, en fin, no todas las referencias son fáciles pero quizá yo pueda arrojar algo de luz. Si te parece, pues lo leo, en fin, espero que sea grato y que no se haga pesado. Y luego, si hay alguna estrofa, hombre, yo creo que hay alguna cosa que realmente valdría la pena comentar, lo del obelisco y lo de los pétalos en el bol, ¿qué significa esto? Y a mí me gustaría explicarlo, porque tiene que ver con el padre que mencionábamos antes. Dale, Luis, o sea, léelo sin ningún miedo, ¿eh? Vamos allá. Vale, pues voy allá. El reloj floral. Hubo días templados al final del invierno que por fin terminó con nieve en primavera, tibia como el vilano que tiempo atrás cubría el cañón de Kentucky con su arroyo. Bajo esa estola espléndida de cisne, burbujeaba el agua, rasgueos de guitarra sonaban como banjos ya dulces, ya fragosos. 30 años han pasado desde que respiré el son y el zapateo de esos hombres. La pista retumbaba, observé cómo visten las chicas en el cielo, vi faldas voltear, brincar botas de gala, bellezas, daba gusto. ¿Acaso no brillaban tanto como el cornejo con cuyas ramas se adornó la fiesta? Cornejo en plena flor, inagotable, en mi mente volcada hacia el pasado. Fulgor de los espejos del salón de Versalles, últimamente vivo como órbita menguante, mi ser se circunscribe a la memoria, a retener con fuerza evocaciones cuyas raíces se hunden en el tiempo. En mi jardín brotan camelias, recientemente en flor, mas solo las evoco haciendo un gran esfuerzo, se esfuman como estrellas bajo la luz del alba, las corolas ardientes con tinte rosa seda sonreían cargadas de orgullosa belleza. Entonces un buen día se esfumaron de pronto, no sé cómo. Llegó el tiempo de honrar a mis recuerdos. En la puerta trasera teníamos plumarias, mi madre dispersaba las abejas. Con determinación para podar las flores. Tras la guerra entregábamos cada año nuestra cruz, erguida al obelisco, granito en la colina, como si todavía lloráramos a Cristo. Así era, pero el lloro se convertía en brotes, blancos con corazón,
de estrella oro fundido. En nuestro comedor había una alacena de roble fría oscura, valiosa por sus años. Guardaba un bol con pétalos colmados de fortuna que marcaban el tiempo hasta que él regresara. No volvió nunca, nunca aprenderían. Las flores son relojes, con agua dan el tiempo, tan solo recordamos las primeras que vemos. De niño me tentaba un peligroso ascenso, trepar la madre selva a la intemperie. Hoy todavía tengo el mismo afán. Dadme el cielo sereno que ambiciono, mientras preparo el fin de mi existencia. Quizás también ofrezca el espectáculo de intentar ir al cielo, el pico de un palomo que suave agujerea nieve fresca. Es más fuerte que yo, pero aunque estoy tan débil que ya no puedo ver, las flores hablarán en su lenguaje tiempo perceptible que conmovió mi infancia y mi vejez. A mí, bueno, es que hay muchísimas imágenes en las que me gustaría detenerme, ¿no? Pero vamos a lo primero, lo primero que me llamó la atención es precisamente en esta última estrofa, ¿no? Bueno, la penúltima ya, que dice: dadme el cielo sereno que ambiciono mientras preparo el fin de mi existencia. Y luego quizás también ofrezca el espectáculo de intentar ir al cielo. Y como esta expresión, que, bueno, para un católico, pues evidentemente sabes lo que, o sea, uno ya enseguida piensa en intentar salvarse, ¿no? Pero que la ha relacionado con el niño que trepa en las madreselvas, ¿no? Que se encarama y que pretende ascender, ¿no? Con la misma inocencia, con la misma, al principio de la penúltima estrofa. Sí. Y me ha gustado mucho porque precisamente en un recuerdo, simplemente en la poesía de ese recuerdo, puedes dejar caer, ¿no? Que aunque, digamos, cada uno tenga las creencias que tenga, ¿no? Y a pesar del ateísmo, ese cielo ambicionado, ese dulce cielo, ¿no? que dice él mientras se prepara para morir, ¿no? Bueno, es una manera de verlo, ¿no? Y luego hay otras imágenes que me han gustado mucho, lo de descubrí cómo visten las mujeres en el tiempo, como sí, al principio, cuando habla de, creo que es Kentucky, no sé si hablando de Kentucky ya habla de otras cosas, que dice: observé cómo visten las chicas en el cielo, vi faldas voltear, brincar, botas de gala, ¿no? Esa imagen, ¿no? Luis, si tú quieres ligar en un bar, ya sabes lo que tienes que decir, o sea, Luis Gaspar, tienes que decir: hoy en este bar he aprendido cómo visten las mujeres en el cielo. Me parece espectacular, o sea, de galán, bueno, es que es muy galán, ¿no? A ver, Jaime, yo no sé si estás muy conectado con la realidad, pero, o sea, esto a vosotros os llega, pero al resto... Luis, teníamos un compañero en Humanidades, Luis Gaspar, teníamos un compañero en Humanidades, y lo digo ahora, y es verdad, que decían que ligaba con poesía en las servilletas. Era un extraordinario alumno y, bueno, brillante. Pues decían que en los bares ligaba con poesía en las servilletas. Luis, si tú no te lo crees, no lo vas a conseguir, ¿eh? Pues yo ya no lo necesito, gracias a Dios, pero creo que es un rumor, ¿eh? Lo de ligar con poesía bueno, hoy en no día. Obstante, Luis Castellví, la imagen es de galán. O sea, igual no lo utilizas para referirte a la misma chica, pero cuando lo utilizas para ti mismo y dices: es que vi cómo vestían las chicas en el cielo, bueno, está claro, sí, ¿no? Clive fue un galán y quizá por eso también ambiciona cierta serenidad en estos momentos finales, porque quiere hacer las paces consigo mismo y con el mundo y no dejar cuentas pendientes, y porque sabe que ha cometido algunos errores que han provocado dolor a su familia, ¿no? Aunque no es un tema que aquí mencione explícitamente, pero en otros poemas sí. Yo creo que esa es la serenidad que ambiciona, ¿no? El poder irse del mundo, dejar el mundo con la conciencia tranquila. Pero también quiero destacar, hay unas estrofas intermedias cuando habla de, por ejemplo, de tras la guerra entregábamos cada año nuestra cruz al obelisco. Este obelisco es el de los australianos caídos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que van allí a depositar cada año la ofrenda floral en recuerdo de su padre. Y en la estrofa en la que dice que guardaban un bol con pétalos que marcaban el tiempo hasta que él regresara, eso era porque cuando aún tenían esperanza de que el padre regresara de la guerra, ¿no? Y dice: no volvió nunca el padre, nunca aprenderían los pétalos. El sujeto de la primera frase, no volvió nunca, es el padre, pero nunca aprenderían son los pétalos, que siguen estando allá, aunque el padre ya no va a volver nunca, ¿no? Eso también me parece una imagen potentísima, ¿no? Ese bol rebosante de pétalos en la alacena que tienen ahí como un reloj floral, marcando el tiempo hasta que el padre regrese y no regresará nunca, ¿no? En fin, es un poema, la verdad es que es un poema precioso.
Y luego me costó traducir, claro, el frangipani en inglés, las plumarias, esta es una flor muy típica australiana, una flor blanca y amarilla, pero claro, yo no tenía ni idea de esto, la viuda me tuvo que explicar, ¿no? Y como esta, pues otras referencias a la fauna australiana que un lector español no tiene, y que además yo no quería, Clive me pidió que no hubiera ni una nota a pie de página, entonces la traducción tenía que ser, claro, no tenía que ser un libro académico, ¿no? Coherente con su filosofía, entonces la traducción tenía que ser autosuficiente. Pero vaya, Claro, me alegro de nuevo, es otro poema que no había leído nunca en una entrevista y me alegro mucho de que lo hayas mencionado porque creo que es de los buenos y el último es el último además, así importante que escribió, es casi póstumo. es que, bueno, ahora pensaba en ese pesimismo, no sé cómo querrás llamarlo, es que a mí me ha impresionado mucho, ¿no? El uso de la palabra nada o de cómo habla de estar envuelto en la nada, por ejemplo, en el poema Horizonte de Sucesos, pero hay varios más, ¿no? En los que obviamente digamos, por su enfermedad, pues tiene momentos de bajón o momentos de, digamos, más desánimo, ¿no? Pero una visión de la vida y la muerte, ya te digo, no quiero caer en el término pesimista porque tampoco me lo parece en general, ¿no? Pero cuando habla de cómo la nada le envuelve o cómo... y luego al leer este último poema, me ha parecido como una equivalencia, una correspondencia que digamos, si estaba un poco sobrecogido antes, con este poema he sonreído, ¿no? De alguna manera y me ha gustado mucho poderlo leer justo después. Yo creo que también es irónico, hay muchos poemas que tienen rasgos de humor y luego toda la ternura hacia su nieta, por ejemplo. No es un libro, digamos, que uno quiera cortarse las venas al leerlo, ¿no? Hay momentos desde luego, de tristeza o de cierta... Hay un tono elegíaco, ¿no? Pero creo que también es inevitable, dadas las circunstancias y el momento vital en el que los escribe. Pero también hay gratitud por la vida y sobre todo un gusto también en recordar, incluso en este poema que acabamos de leer, en recordar pues, momentos, en fin, gratos o memorias en la vida de uno, ¿no? Sí, hay un poema que decías de la nieta, el poema del uso del espacio, ¿no? Que todo surge a partir de las notas que le dan a la nieta en danza, ¿no? Y una de las notas, Luis Gaspar, es uso del espacio. Como cuando teníamos psicomotricidad en el cole, pues igual. Y uso del espacio había sacado un 9. Y a partir de ahí él desarrolla un poema diciendo, pues yo, si pudiera moverme, ¿no? Porque supongo que está enfermo cuando está escribiendo ese poema. Está en silla de ruedas, de hecho. No puede moverse. Y entonces piensa, yo podría bailar mejor, tal. Y luego dice, bueno, en realidad no bailaba tan bien. Es divertido, es divertido. Sí, esto de la nieta, ¿qué tiene la nieta? Es algo así como una musa, de alguna manera, ¿no? Porque hay varios poemas que van dedicados a ella o que tienen que ver con ella, es que ella es el principal leitmotiv, ¿no? Claro, él estaba ya, como dije, los últimos 10 años de su vida casi no podía moverse, solo salía para ir al hospital y al final ya tenía una silla de ruedas de la que estaba muy orgulloso. Era un prodigio técnico su silla de ruedas. Escribía con mucho humor sobre ella, incluso columnas a veces le dedicaba a su silla de ruedas. Y Maya, la nieta, es la única nieta que tiene, la hija de su hija Claire Wynn, que es artista, que por cierto diseñó el halcón que hay en la portada. Pues Maya es una niña maravillosa. Cuando yo la conocí tenía 9 o 10 años. Es una niña que le encanta la gimnasia y la danza y estar al aire libre y saltar y dar volteretas. Y cuando estamos comiendo y ella acaba de comer, pues te pide permiso para ir a pegar saltos al jardín, ¿no? Y por supuesto se lo das porque es un gusto estar ahí tomando el postre viendo a la niña. Es muy ágil y muy buena con todo el ejercicio físico. Entonces, claro, a Clive le llenaba de vida en sus últimos años pues ver a esa niña que era un prodigio de vitalidad y energía, y por eso le dedica como unos 5 poemas. Todos los poemas que escribió sobre su nieta están incluidos en esta antología. También el de la isla, volvió de su isla griega, que es un poema sobre su nieta que regresa de vacaciones en Grecia, a Inglaterra, y parece como una diosa griega, ¿no? Es que hay una expresión que es maravillosa, ¿no? Como dice, aprendí de diosa griega. Aprendí de diosa. Como aprendí de diosa se espartía, ¿no? Así lo traduje. Y bueno, ese poema era inédito, de hecho, me parece que no se había publicado hasta ahora, me lo pasaron como adjunto a un email para traducirlo e incluirlo. Y me pareció que era muy, muy cálido, que en fin, que era
no quería que todos los poemas fueran elegíacos Claro. sobre la muerte, la vejez, y me pareció que estos 5 poemas sobre la nieta eran un contrapunto interesante y que además son poemas muy, muy bonitos, ¿no? Y que también es una parte de la historia de Clive, de este Clive ya maduro, ¿no? Es que tiene su gracia, ¿no? Tener ese aspecto, esa capacidad de galán y encauzarla para decirle cosas bonitas a tu nieta, ¿no? El día de mañana, Sí. cuando yo tenga nietos y nietas, espero hacer lo mismo. También hay que tener en cuenta que él, en esos 20 años de que fue una estrella de la televisión, viajó mucho y no pasó tanto tiempo con su familia, o quizá menos de lo que a él le hubiera gustado, o de lo que debería. Entonces, estos 10 años finales que por la enfermedad está enclaustrado en casa, también son años de reencuentro con su familia y de disfrutarlo, pues de tener 2 hijas, tener una nieta, tu mujer, etcétera, ¿no? Y yo creo que a diferencia de otros poetas, pues Philip Larkin, al que menciono en el prólogo, que era un hombre un poco misántropo, que no se casó nunca, ni tuvo hijos y que, en fin, escribe incluso que no hay que tener hijos, ¿no? Tiene un poema muy célebre de que no hay que tener hijos. Clive es un hombre que, bueno, ha cometido errores, desde luego, y él es muy consciente, pero es un hombre que quiere a su familia y que todo el libro también es un tributo a su familia, porque sin su familia no hubiera podido hacer nada, no hubiera podido escribir esos libros, no hubiera tenido esa vida tan exitosa, ¿no? Y aquí en este libro les rinde homenaje y creo que eso también es algo notable y bonito. Sí, oye, y volviendo otra vez al poema que yo no he conseguido llegar a comentar, mi perspectiva menos profunda. No, pero hablando o sea, a mí también me llama la atención cómo trataba el tema del cielo y demás. Tú has dicho que podía ser una dimensión irónica, pero a la vez cuando dices que es ateo, al menos yo el ateísmo que conozco mucho que viene de allá, ¿no? De Inglaterra, de Richard Dawkins, Sam Harris, siempre hablan de este matiz, ¿no? Dice, soy ateo, pero evidentemente no estoy seguro de que Dios no exista, sino en un grado de se crea una especie de jerarquías, entonces ellos están en el 7, porque sí que dejan ese rango, ¿no? A lo trascendente. Entonces, ¿crees que de alguna forma, a pesar de ser ateo y tal, busca la trascendencia en eso, o hay un intento de algo más, o sencillamente lo cierra con ironía, con sarcasmo y ya está? Y me cuesta un poco responder a esta pregunta porque quién sabe, ¿no? En su fuero interno lo que pensaba. Yo lo que sé y me consta es que él fue ateo, tampoco no un ateo militante, ¿no? En plan, en fin, hay escritores que militan por el ateísmo, ¿no? No creo que el tema que fuera un tema, mira que le escribió sobre mucho, de temas políticos y se mojaba, pero en el tema, él no tenía fe y no llevó una vida, digamos, pues como cristiano, digamos, que va a la iglesia, etcétera. Su mujer tampoco. La hija, en cambio, sí, se convirtió al catolicismo al casarse. Pero en los poemas, yo creo que en general, en los poemas y el de Horizonte de Sucesos que has comentado, Jaime, ahí se ve bastante claro, incluso sí que tiene un toque casi de moralista, ¿no? De que, oye, no, la vida se acaba aquí, no hay nada más, no le des más vueltas, ¿no? Es que sí, en cambio, el Horizonte de Sucesos es verdad que en este último la referencia al cielo puede dar pie a pensar que... Pero yo creo que es un poco irónico, la verdad. No, pero es que incluso como irónico claro. nos vale. O sea, quiero decir, bueno. Como irónico quiero decir que es que vamos lo con que el nivel bajo ya nosotros. O sea, con poquito ya te tenemos. Exacto. No, es que es verdad. O sea, precisamente después de haber leído Horizonte de Sucesos, ¿no? Y que termina hablando de la nada y precisamente yo tengo anotado, niega la trascendencia. Y justo he leído el del reloj floral y digo, ostras, comparar con estos dos porque es que me parece que hay cierta alternativa, ¿no? Aunque es verdad que sea irónico, no deja de ser gracioso, ¿no? En su ironía y a mí como católico me vale, ¿no? Esa anécdota, no sé si es apócrifa o no, que contaban de Borges, que decía, yo no creo en Dios, pero como me decía mi madre, cada noche rezo una de María, un Padre Nuestro, ¿no? Aunque sea irónico... Que sea el último, además, ¿no? Exacto. Casi la última estrofa. Ya casi claro, es que es lo último. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Exacto. Sí, no, pues si eso os vale, sí, pero creo que no os puedo dar más, no os puedo dar más sobre eso. Para preparar el podcast, buceábamos Luis y yo en YouTube algunos vídeos y hay un discurso muy chulo del Festival de High, creo que se llama, ¿no? 2004, donde habla de... es muy gracioso porque habla de los grandes autores y de Dostoyevsky, de Dickens, y entonces hay una expresión muy graciosa que dice, para mí releer
en muchos casos es leer, ¿no? Y ahí todo el mundo se ríe. Esto a todos los que vamos un poco de cultos nos pasa, ¿no? Que dices, sí, voy a releer el Quijote, pero en realidad igual lo estás leyendo por primera vez, ¿no? Pero él habla de los grandes autores a través de, no sé si dice una frase mágica, una frase magistral, ahora no lo recuerdo. Pero leyéndolo a él, pensaba, es que en cada poema podría subrayar o podría coger, quizá cada poema no, pero en muchos de sus poemas subrayo y pongo una flechita como la frase que me impacta, una frase lapidaria, una frase que te rompe. Y ahora que comentabas lo de que había estado fuera, lo de los problemas familiares, hay una que me ha parecido brutal cuando habla en el poema En prisión de por vida, página 31, esto parece una clase. No. Y en ese poema justo hay un momento en el que dice, pequé de infiel, mentía como si se pudiera ser leal a todos a la vez. A todas. A todas a la vez, exacto. Okay. Es que es eso, o sea, el mentiroso patológico, el mentiroso que quiere, bueno, pues eso, liarse con varias, al fin y al cabo lo que pretende es intentar ser fiel a todas, ¿no? Es curioso. Sí, yo aquí, claro, no entraré en detalles sobre su vida privada, pero realmente basta con una búsqueda en Google para ver, en fin, que él cometió. Es público y notorio y salió en prensa de qué tipo de errores estamos hablando, de los que él se arrepintió y que en parte motivaron ese dolor que provocó a la familia, motivó que él escribiera algunos de sus mejores poemas, porque la culpa es uno de los motores, yo creo, inspiradores de este libro. Hay varios poemas en los que pide perdón a su mujer por no haber sido un buen marido, por no haber estado a la altura. La escena del balcón es destacable en este sentido, ¿no? Me parece un poema precioso, que recrea como el balcón de Romeo y Julieta y él intenta como seducir de nuevo, volver a enamorar a su mujer después de todas estas, en fin, escarceos o deslices que ha tenido, ¿no? Y que creo que es un poema muy, muy bonito, muy, muy potente. Pero desde luego el tema de la culpa, en fin, él es muy, muy consciente de que no ha obrado bien, de que no está a la altura y en numerosas ocasiones pide perdón y eso motiva o da lugar a uno de sus mejores textos. Bueno, ya no sé si para acabar, Luis, no sé cómo vamos de tiempo, Luis Gaspar. O sea, ya deberíamos acabar en breves, pero... A mí me gustaría, ya desde un punto de vista más, bueno, de cara a este viejo café, que a veces hablamos de política, ¿no? La posición política más o menos de Clive, porque hay un vídeo en YouTube en el que salía de uno de sus programas a los 80, donde se mete un poco con Thatcher, pero es divertido, la verdad es que todo se ha dicho, es muy divertido. ¿Cuál es el posicionamiento político de Clive James en su vida? Sí, yo, en fin, no soy un especialista en esto, pero sí que sé que él fue evolucionando hacia posturas conservadoras con la edad. Yo creo que él admiraba mucho a Margaret Thatcher y, de hecho, en su libro de Amnesia Cultural le dedica un ensayo bastante elogioso. Y era muy escéptico con temas como el cambio climático, por ejemplo. Escribía textos muy contundentes. Así que yo diría, no sé qué posición, supongo que debía ser más de izquierdas de joven, pero desde luego el Clive ya maduro que conocemos era más bien un hombre conservador. Aunque no es algo que creo yo que tenga relevancia para su poesía, ¿no? Él no hace poesía política ni le interesa, pero ya que me lo has preguntado, pues la respuesta es esa. O sea, lo relevante es que era un ser humano, ¿no? Y ya está. A partir de ahí empezamos a adentrarnos en la obra. Y un humanista que ¿cómo era aquella cita de Terencio, creo, del clásico latino, de que nada humano me es ajeno? Pues así era Clive, nada humano le era ajeno, se interesaba por todo y esto se percibe en su obra. Oye, pues muchísimas gracias, Luis. Vamos a dejarlo aquí, que ya hemos pasado la hora. Pero oye, tercera vez que vienes, te lo agradecemos un montón, de verdad. O sea, yo siempre disfruto. Si no, evidentemente no volveríamos a invitarte. Sí, la recurrencia, la reiteración demuestra que hay placer. Gracias a vosotros. A mí también me ha gustado mucho veros de nuevo y espero que la gente se anime a leer Fin de Fiesta y que disfruten del libro. Justo, vamos a dejar, esto ya lo diremos en la intro también, pero el link está en la descripción. O sea, que animamos a todo el mundo a comprar el libro y a disfrutar de Clive James. Muy bien. Muchas gracias. Venga, Luis, un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima.